En este tema vamos a tratar un aspecto muy importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto de investigación, como es la forma de adquirir los datos y almacenarlos desde el punto de vista de aplicaciones informáticas. Veremos muy por encima algunos conceptos relacionados con los tipos de datos que utilizamos en los estudios del ámbito de las ciencias de la salud, así como algún ejemplo de aplicaciones de uso común que podemos utilizar para capturar esos datos, como pueden ser formularios de Word o Excel, Access como base de datos, algo más avanzado, y por último toda esa información, cómo llevarla a aplicaciones estadísticas como SPSS. También haremos un recordatorio de cómo funcionan los formularios del Google Docs o de las apps de Google, que nos permiten de una forma muy rápida capturar datos y tenerlos ya en una tabla para su manipulación. Veremos un ejemplo sencillo de migración de datos entre distintas aplicaciones y cómo luego podemos extraer cierta información estadística. En este tema no nos vamos a centrar ni en qué tipo de datos debemos de trabajar, ni cómo debemos definir los atributos, ni los rangos de los datos, sino vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que podemos utilizar para guardar esos datos a la hora de abordar un proyecto de investigación en ciencias de la salud para captar los datos de pacientes o de una intervención o datos de una historia clínica. Entonces, con respecto a los tipos de datos, de forma general, podemos decir que hay datos numéricos, y dentro de numéricos existen un montón de tipos de números. No es lo mismo almacenar la edad de un paciente, que puede variar entre 0 y 105, 110, o almacenar el salario bruto de una persona, por ejemplo, que ya tiene una fluctuación mucho mayor. Tampoco es lo mismo guardar números enteros que números decimales. Todos esta información hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar un estudio. Luego están los datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos son aquellos que soportan tanto letras como números. Si definimos un campo de tipo alfanumérico, aunque almacenemos números, el programa de ordenador, sea cual sea, lo va a interpretar como un número, como una letra, perdón. Por ejemplo, si yo almaceno la edad de un paciente como un dato alfanumérico, el número 11 lo interpreta como las letras 1 y 1 van a estar antes que el número 2. Entonces, a la hora de trabajar con aplicaciones es importante tener en cuenta esos aspectos. Hay otro tipo de datos especial, que son las fechas y las horas, que podemos almacenarlos como datos alfanuméricos, ya que tienen números y un separador, pero si los tratamos como datos alfanuméricos no podemos manipularlos, no podemos saber calcular la edad de un paciente en función de su fecha de nacimiento, ni podemos calcular el número de días que transcurrieron entre dos intervenciones o entre dos entrevistas si no definimos ese campo de tipo fecha, por ejemplo. Y existen otros tipos de datos, que son datos de gran tamaño, como son fotografías, entrevistas grabadas en vídeo, entrevistas grabadas en audio, o cualquier otro tipo de dato multimedia que también puede ser recogido para un proyecto de investigación, y también luego podemos tenerlo registrado y acceder a él en cualquier momento. Nosotros nos centraremos en los ejemplos que vamos a ver en estos tres tipos de datos. A la hora de almacenarse informáticamente estos datos, podemos hacer dos grandes bloques, que son formatos específicos de la aplicación en la que estamos escribiendo esos datos. Por ejemplo, si escribimos una tabla como la que estamos viendo aquí en un documento de Word, a la hora de almacenarse se va a guardar en formato docx, que es el formato que utilizan Word. Si utilizamos una hoja de Excel, una hoja de cálculo de Excel, se grabarán en formato XLXS, que es el formato que se usa. SPSS utiliza el formato .sab. Entonces, si nosotros tenemos un fichero de realizado con alguna de estas aplicaciones, vamos a saber que su formato nativo va a ser uno de estos, y si queremos luego utilizarlo en otro programa, tenemos que ver si es compatible o si permite importar directamente este tipo de ficheros. Y luego existe un formato estándar o universal que leen prácticamente todas las aplicaciones, que son los formatos solo texto,
que es más o menos equivalente al formato CSV o separado por comas. Una tabla como la que estamos viendo aquí, que utilizamos en los ejercicios del tema 5, podemos guardarla dentro de un documento Word en formato de solo texto, o decirle al ordenador que guarde la tabla con estos campos separados por puntos y comas o por comas, para que cualquier otra aplicación pueda interpretarlos ya como distintos datos de distintos casos. Entonces, podemos hablar de que esto es un formato universal de intercambio de datos, y luego existen formatos específicos. Afortunadamente, cada vez más las aplicaciones actuales importan y exportan entre distintos formatos propietarios. Es decir, desde un Excel podemos abrir un documento de Word, desde el SPSS podemos abrir directamente un fichero que está escrito en formato Excel. No permite importar, por ejemplo, documentos de Word. Entonces, para hacer una exportación a un formato universal, por ejemplo, esta tabla, cuando le damos a guardar, le decimos guardar como, y aquí existen varios formatos, entre los que podemos escoger aquel que sea compatible con nuestra aplicación. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar para recoger datos? Bueno, pues la aplicación más adecuada siempre es una base de datos. Pero en muchos casos no es necesario utilizar una aplicación de base de datos, sino que podemos llegar a utilizar un documento de Word, una tabla de Word, o mejor aún una tabla de Excel. Entonces, en función del objetivo del proyecto, el tipo de datos que vamos a recoger y la manipulación que vamos a utilizar, podemos decidir utilizar un formato u otro que nos sea más adecuado o más sencillo. Como dije antes, el formato o las aplicaciones ideales para este tipo de actividad son las bases de datos, que se definen como colecciones de datos ordenados a los que se puede acceder de forma eficiente. Es decir, una base de datos es un montón de datos, sean números, sean letras, sean imágenes, a las que podemos acceder de forma eficiente. Podemos hacer consultas, podemos hacer preguntas. Escógeme los pacientes que tengan este rango de edad. Dime la media de los pacientes que son hombres y que viven en la provincia de La Coruña, por ejemplo. Ese tipo de consultas se pueden hacer en bases de datos. Y en otras aplicaciones pues tienen ciertas limitaciones. Ejemplos de base de datos son Access, que es la más utilizada a nivel de proyectos de investigación básicos, proyectos de investigación sencillos, que no son multicéntricos ni que requieren acceso concurrente de varios usuarios a los datos y cosas de ese estilo. Y además esta aplicación viene incluida con algunas versiones del paquete Office. En función de la versión del Office, pues la versión profesional o la versión avanzada del paquete Office, además del Word, del Excel, del PowerPoint, pues incluye el Access. Existen muchas más aplicaciones de base de datos, como son MySQL y Postgres, por ejemplo, que son versiones gratuitas, la solución de Microsoft que se utiliza mucho, que es SQL Server, o la versión ya para grandes sistemas o para grandes proyectos como es Oracle. Estas dos últimas aplicaciones tienen unos precios bastante elevados, con lo cual en nuestro proyecto puede que no sea necesario utilizar este tipo de aplicaciones, sino que con Access o incluso con Excel nos sea suficiente. Aquí hice unas capturas de cómo podemos utilizar Word para capturar nuestros datos. Podemos crear unos formularios y estos formularios los pueden cubrir en papel o de forma digital, y nosotros luego tenemos que convertirlo en datos que podamos manipular para hacer nuestro estudio estadístico. Entonces no es la mejor solución ni la más adecuada, pero bueno, es una opción. Aquí vemos un ejemplo y aquí vemos otro ejemplo de otro formulario hecho con Word que puede llegar a automatizarse la adquisición, pero es demasiado compleja. Excel es una solución bastante adecuada en función del tamaño del proyecto y del tipo de dato que vamos a recoger, pero Excel como hoja de cálculo se trata de una tabla de gran tamaño en donde en las columnas podemos definir los distintos atributos que queremos capturar. Podemos incluso definir qué tipo de dato hay en cada columna, de tipo numérico, de tipo alfanumérico, de tipo fecha, y además Excel incorpora gran cantidad de funciones estadísticas. Aquí vemos un ejemplo
de la captura de algunas funciones estadísticas. En la versión 2013 acabo de contarlo, y hay algo más de 100 funciones específicas de estadística para la manipulación de datos. Como dije antes, las bases de datos es la herramienta más adecuada para la captura de datos, y voy a dar unas pinceladas sobre lo que es Access. Tiene muchas limitaciones. La más grande para un proyecto puede ser que no permite accesos concurrentes, es decir, varias personas no pueden estar introduciendo los datos al mismo tiempo. Entonces, si se trata de un estudio multicéntrico o un estudio en que participan varios investigadores capturando datos, una de dos: o se van pasando el fichero para ir metiendo datos uno a continuación de otro, o se divide el fichero y luego tiene que haber un proceso de composición, de coger los datos capturados por cada investigador e integrarlos en un único fichero, que es un proceso también que tiene cierta complejidad. Access, como base de datos, es un fichero que integra las tablas donde se guardan los datos, pero además nos permite integrar consultas, es decir, preguntar ciertos datos como pacientes que cumplen cierto criterio, de forma que yo cada vez que abra mi fichero de Access ya puedo ver en tiempo real cuántos pacientes que cumplan ese criterio tengo en mi base de datos. Y también nos permite crear formularios. Los formularios son interfaces, es el aspecto que yo le puedo dar a mis tablas para meter los datos de una forma mucho más amigable. Access permite importar y exportar datos directamente a Excel y también a SPSS. Un ejemplo de un proyecto que se puede llevar a cabo con Access puede ser como el que estamos viendo aquí, en donde me permite tener varias tablas y en cada una meter datos y relacionarlos entre sí para extraer información. Aquí estamos viendo un ejemplo de una empresa en donde vende productos, y además de información de los productos queremos guardar cierta información de los proveedores y cierta información de los clientes. De una forma más o menos sencilla se establece una relación entre proveedores y productos, y entre productos y clientes, de tal modo que es posible saber cuáles son mis mejores proveedores. Puedo saber o puedo tener un ranking de mis 5 mejores proveedores. Puedo realizar una consulta o hacer una acción que me envíe un correo electrónico a mis mejores clientes, o que cuando, por ejemplo, las existencias en mi empresa sean menores de una cierta cantidad, que automáticamente se genere una alerta y se ponga en contacto con los proveedores. Estas acciones nos las permite Access, ya que nos permite una gestión bastante eficiente de los datos. Una forma de introducir esos datos es directamente en las tablas. Aquí vemos una captura de pantalla en donde tenemos las 3 tablas, podemos meter los datos parecido a un Excel, donde podemos meter los datos de nuestros clientes, de nuestros productos y de nuestros proveedores. Pero Access también nos permite crear formularios como el que vemos aquí, que es una interfaz, un aspecto visual más amigable para meter datos. Estos formularios también nos permiten hacer actividades como contratar a una persona para que meta ciertos datos demográficos de mis pacientes y solo darle acceso a esos datos, y los accesos clínicos o médicos darle permisos a otro tipo de investigadores, de forma que nos guarda cierta privacidad. En Excel estas cosas no son posibles. Otra opción, como ya comentamos anteriormente, para la captura de datos y a la que hay que hacer referencia en este tema, son los formularios de Google, que ya vimos que de una forma muy fácil se pueden crear formularios, y estos formularios automáticamente, cada vez que alguien los cubre, guardan los datos en una tabla, y esa tabla puede ser exportada a Excel y de Excel a SPSS, o manipularla directamente en Excel. Tiene grandes inconvenientes que ya hemos comentado, como el control de usuarios o la seguridad de los datos. Luego, las aplicaciones que se utilizan para la manipulación o para la explotación de los datos desde el punto de vista estadístico son las aplicaciones hechas con tal fin, como son el SPSS.
están diseñadas específicamente para este tipo de trabajo, y además las últimas versiones ya permiten exportar e importar directamente datos de Excel y de Access, de forma que si yo creo mi fichero de registro de datos de pacientes en Access, creo un formulario para meter los datos demográficos al que pueden acceder personas contratadas y que no quiero que accedan a datos sensibles, y después unos formularios específicos donde voy a capturar ciertos datos de la historia clínica del paciente. Yo tengo todo eso metido en mis tablas y luego lo importo directamente a SPSS para hacer mis estudios estadísticos. Entonces, con esto tenemos una visión general de la problemática de la manipulación de datos o de la gestión de datos, y como ejemplo muy sencillo vamos a hacer un último ejercicio en el que vamos a utilizar la tabla que vimos que tenemos hecha en Word y sobre la cual queremos hacer ciertos cálculos. Recordamos que es una tabla en la que se muestran el índice de impacto de la revista, de una serie de revistas, y además el número de artículos que publica cada revista anualmente. Entonces queremos analizar si existe una relación entre el índice de impacto y el número de publicaciones que tiene cada revista, es decir, si a mayor número de impacto, mayor número de artículos publicados al año o menor número de artículos. En este tema no se trata de hacer un estudio estadístico ni ver qué estadísticos son los más adecuados para cada caso, sino que es un ejemplo de cómo podemos manipular datos entre una aplicación y otra. Y después también esa misma tabla que tenemos en Word, queremos que desde SPSS hacer un cálculo del mínimo, del máximo y la desviación estándar. Aunque estos datos ya pueden obtenerse en Excel, en este ejercicio se trata de llevar los datos directamente a SPSS. Aquí también os pongo ya cómo debe llamarse cada fichero, qué es lo que hay que subir a Moodle. Entonces, para desarrollar esa práctica tenéis que consultar el vídeo tutorial en donde paso a paso se va mostrando cómo tiene que hacerse cada actividad.